Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en el programa. No, por favor, gracias a vos. ¿Cómo preferís que te presente? ¿Como Graciela Brondino, la mamá de Marianela? La mamá de Marianela. ¿Sos la mamá de Marianela? Soy la madre de Marianela. ¿Más que Graciela? Creo que a esta altura ya sí. Ya pasé a ser la madre de Marianela. De hecho, me conocen en todos lados por la madre de Marianela. Me paran en el colectivo, me paran en las esquinas cuando estoy esperando el colectivo, cuando voy a los negocios. Me dice, usted es la mamá de Marianela. Es increíble lo vigente que está el tema de Marianela, a pesar de que ya pronto se van a cumplir 10 años de su muerte. ¿Qué le pasó a Marianela? Y Marianela fue una víctima de la desidia de nuestros gobernantes. Una víctima inocente, que tenía toda la vida por delante, que era profesional, que era muy responsable, que razonaba bastante bien todas las cosas, que se había querido ir a Buenos Aires a trabajar, y yo le aconsejé que por motivos de seguridad no le convenía ir, siendo totalmente ignorante de lo que pasaba en Santa Fe, que Santa Fe era una de las ciudades con el mayor índice de asesinatos del país. Y bueno, Marianela se conformaba con trabajar en el barrio, era la que hacía todas las confituras en una panadería, ella era chef recibida, y por supuesto para cumplir con su profesión tendría que haber estado trabajando en un hotel o en un restaurante, y dado las cuestiones de seguridad, la abuela le había conseguido ese trabajo. Para que no estuviera lejos de casa. Exacto. Estaba a 5 cuadras de casa, en un barrio de clase media, Gorostiaga, entre Aristóbulo del Valle y General Paz. Unos días antes la habían asaltado viniendo a pie, entonces ella decidió arreglarse la bicicleta. Y esa noche la atacaron. ¿Ella estaba yendo o viniendo del trabajo? Volviendo a las 8:30 de la noche. Después que la habían asaltado viniendo a pie, el papá y yo la íbamos a buscar en auto. Cuando salía nos hacía un mensajito y la íbamos a buscar en auto, 1 semana, 10 días. Después nos planteó que ella tenía 25 años y que tenía que hacer su vida, cosa que nos pareció muy razonable. 25 años, una vida y 5 cuadras. Y 5 cuadras. Y en esas 5 cuadras ocurrió la tragedia. Ella venía en bicicleta y ¿qué es lo que pasó? Ella salía a las 8:30 de la noche, si se demoraba 10 minutos me hacía un mensaje porque yo me desesperaba, salía a la puerta, iba a la esquina. La noche anterior casualmente el padre volvió de una de esas casas donde alquilaban video y manifestó que habían estado robando, y yo le digo, Marianela, vos en cualquier momento te van a robar la bicicleta. Dásela. No vas a poner resistencia. ¿Habían hablado de eso el día anterior? La noche anterior en la cena. Y ella me dice, sí, mamá, quédate tranquila. Y esa noche yo estaba sola en mi casa porque mi marido había viajado a Buenos Aires, porque se había muerto el papá y entonces se estaba ocupando de la madre, que era de mucha edad. Y me suena el celular y dice Mari me aparece. Y entonces yo digo, bueno, me avisa que se va a demorar 10 o 15 minutos. Resulta que era una vecina que me decía que la habían atacado y que vaya al lugar de los hechos porque ella tenía un ataque de nervios. Por supuesto me fui corriendo. Cuando salí a la puerta de mi casa ya vi las luces de la ambulancia. Porque ella trabajaba, yo vivo en Gorostiaga al 14 y a ella la atacaron al 19. Y ella trabajaba a la vuelta, o sea, hizo 50 metros y otros 50 metros por Gorostiaga, y ahí la atacaron. Cuando llegué corriendo ahí, no me la dejaron ver. Le pedí a la policía que se la llevaron. No me la dejaron ver y se la llevaron. La ambulancia se la llevó. Y le pedí a la policía que estaba ahí si no me acercaba al cuyo, porque yo estaba sola. Lo que atiné antes de salir de casa es llamarlo a mi hijo a su casa, no me atendió.
los policías miraban para otro lado, me miraban como, no sé, me sentí como que yo hubiera sido la delincuente, ¿no? Entonces una chica me dice, venga, yo la voy a llevar al CUYA. Me llevó con la mamá en el auto y empezó a pasar los semáforos en rojo. Y ahí, cuando empezó a pasar los semáforos en rojo, yo tuve el primer atisbo de que lo que le pasaba a Marianela era gravísimo. Después llegué al hospital, el médico me dijo que la situación era grave, gravísima, que la iban a operar y que tuviera esperanza porque era joven. Llamé a mi marido a Buenos Aires, mi marido llegó a la madrugada, la operaron, nos dijeron que había salido bien de la operación y que había que esperar. Pero ya después, al otro día, las cosas empezaron a complicarse porque que tenía fiebre, al otro día otra vez. El sábado, cuando nos íbamos a casa a bañarnos, nos llamaron que fuéramos al CUYA y yo le decía a mi marido, se murió, se murió, se murió. Y llegamos ahí, dice, hay que operarla de vuelta porque tenía una gran inflamación en el cráneo, algo así como lo que le pasó a Cerati. Eso fue ella la atacaron el miércoles a la noche. Y ese ¿La mismo atacaron para robarle qué? Ella tenía cruzada sobre el pecho una bandolera, una mochilita de tela, que era toda una sola unidad. Estos tipos vienen de atrás y el de atrás, que era un tipo morrudo, le da el tirón a la bandolera. Yo creo que pensando que con el tirón se cortaba, pero jamás se podía cortar porque era toda una sola unidad. Y se cayó. Y la levantan con la mochila y todo, con la bandolera, y ella pasa por arriba de la bicicleta, impacta la cabeza contra el pavimento. El ruido que hizo la cabeza, me dijo el testigo, contra el pavimento fue como cuando uno tira un zapallo maduro y hace ese ruido seco. Yo durante años me acostaba a dormir y sentía ese ruido del zapallo que se abría, ¿no? Que era la cabeza de mi hija. ¿Y a partir de ahí qué? Porque los tipos desaparecen y uno supone, bueno, empieza el sistema, la policía, los jueces, los fiscales, a buscar al culpable. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí un gran desconcierto al principio. Es como que vos estás viendo una película, pero que no sos la protagonista, la ves de afuera. Los primeros días me pasó eso. La seguís viendo de afuera. La seguís viendo de afuera, no caes los primeros días en la enormidad de la tragedia que atraviesa tu casa. Pero después, con el correr de los días, cuando la gente se aleja, cada uno retoma su vida, y vos te quedás solo en tu casa viendo que viene la hora que ella venía, porque nuestra vida giraba alrededor de ella, comíamos a la hora que ella necesitaba por el trabajo, cenábamos también esperando a que ella llegara, yo me levantaba porque estaba jubilada y la esperaba a ella para tomar mate, y entonces ahí de a poco empezás a caer en la enormidad de lo que te pasó, y la verdad que no sabes, es como que vos estás en el medio de un océano, ahogándote, y desesperadamente viendo si encontrás algún, no sé, algún tronco al cual asirte para no perecer en el camino. Y también en la obligación de tener que enfrentarte por primera vez a la justicia. Fuimos a ver a un psiquiatra para que nos... ¿Por qué enfrentarte a la justicia? Uno supone porque que la justicia está de tu lado. Que dar la cara con la justicia y ver cómo orientás todo ese tema. ¿Cómo orientás vos? Claro, porque yo desde el principio confié en la justicia. Al principio, mejor dicho, yo confié en la justicia. Yo dije, bueno, lo van a agarrar a los tipos. Pero el primer día que fuimos a ver al juez, que tenía asignado, que era el doctor Darío Sánchez, nos dijo, miren, dice a mi marido y a mí, esto no es tan fácil, esto hay que tratar de agarrarlos enseguida porque los delincuentes no son como nosotros, no tienen un domicilio establecido, cambian de fisonomía, o sea que hay que actuar rápidamente. Y bueno, yo empecé a ver de que agarraban a uno, al otro día lo largaban, agarraban a otro, al otro día lo largaban, y de a poquito empecé a involucrarme, pero sobre todo empecé a involucrarme, yo todavía ahí seguía confiando en la justicia,
Porque fuimos a ver a un psiquiatra y el psiquiatra nos dijo a mi marido y a mí, ustedes tienen que tratar de encauzar este dolor de alguna forma, porque si no, tarde o temprano esto explota en el organismo. Y hacen un ataque al corazón, un ACV, cáncer. Entonces yo dije, yo me tengo que poner esto al hombro. Hice dos cosas, retomé la pintura, que yo estaba estudiando pintura, rápidamente, y me puse a interiorizarme del expediente de Marianela. ¿Vos? Yo. Mi marido no lo logró. Mi marido quería morirse, lo único que hacía era estar todo el día en la máquina, en la computadora, viendo la foto de la hija. Yo le decía, salí, José, de ahí. Mientras tanto, yo también estaba luchando por sobrevivir. Y contener a mi mamá, que era una mujer grande, ahora tiene 90 años, en ese entonces tenía 81. Conteniendo a mi hijo y no sabiendo para qué lado agarrar. Realmente no sabes para qué lado agarrar, con el corazón destrozado, porque es como que te duele no sé cómo explicarlo, es un dolor que lo tenés que sentir, te duele el cuerpo, te duele el alma, te duele el corazón, no querés levantarte a la mañana. Pero también a mí me movía el hecho de decir, los que originaron esta tragedia y destruyeron una vida tan preciosa, tienen que estar presos. Y bueno, y salí a luchar, y en la medida que salí a luchar, cada vez me iba decepcionando más de la justicia y cada vez cobraba mayor conciencia que si yo no me involucraba, eso no iba a ir adelante. Si vos no los encontrabas, no los encontraba nadie. No. Hacemos un corte y seguimos enseguida. Gracias. Bueno, recién charlábamos, nos contaste nuevamente todo lo que te pasó y me decías, yo al principio confiaba en la justicia y en un momento me di cuenta de que o me lo ponía al hombro al caso o no pasaba nada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta de que eras vos o nadie? Porque el expediente no se movía. Yo hablaba con uno, hablaba con la policía, hablaba con el juez, hablaba con la fiscal, no tengo duda de que tenían buena voluntad, pero no se llegaba a nada. De pronto me llamaban y me decían, y vamos a investigar un teléfono que está en Paraná, pero pasaban los meses y no pasaba nada. Yo llamaba otra vez y entré a averiguar, y aparte el expediente ya en un punto dado cayó en NN y ahí quedó dormido. Y yo dije, ahí no sale más ese expediente, está en NN. ¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste ¿Y qué hice? Luché junto con la gente de la asociación para que saliera la ley de protección al testigo y pago de recompensa. Nos costó 2 años, porque en ese entonces era el gobierno de Bonfatti, había 2 proyectos distintos de 2 legisladores. ¿Y no se ponían de acuerdo? No, no se ponían de acuerdo. Claro. Bueno, nadie quería resignar nada. ¿Saliste a pelear porque se aprobara un proyecto para que un testigo pudiera decir yo sé algo, Sí. pero no quiero que se sepa quién soy? Sí. ¿Lo lograste? Sí, ¿es verdad después que de 2 años. 2 años. ¿Saliste al barrio a pegar carteles con la cara de tu hija? Siempre. Sí, cuando le dieron la recompensa salí con mi hijo en el auto con un tacho de engrudo y él me paraba en todas las esquinas, sobre todo de la zona donde yo consideraba que era la gente. Yo consideraba que debían ser del barrio Dorrego, que le dicen ahora, que antes era chaqueño. Y bueno, íbamos por todas las avenidas y yo me bajaba en cada poste de luz y pegaba los carteles. ¿Y los carteles qué decían? Que se pagaba $1 millón de pesos de recompensa para quien aportara datos. ¿Vos los pegabas los carteles? Sí, ¿quién los va a pegar? Y lo publiqué en el Facebook, hablaba con todos los medios, gracias a Dios todos los medios siempre me acompañaron. Y no solo eso, sino que cada aniversario hago una suelta de globo, que me sale una fortuna por el helio, que cuesta una barbaridad. Y aparte hago volantes de Marianela y los reparto casa por casa. Ahora, en algún momento apareció un sospechoso. En algún momento apareció. ¿Cuánto tiempo después? Y al quinto año, el aniversario, en esos volantes que yo repartía, que muchos lo ponen en General Paz, hay algunos que están desde siempre, desde el primer año, 1 año de la muerte de Marianela, 2 años, 3 años, hasta el 9º ahora. Una persona vio el cartel y entró a averiguar dónde yo vivía. Y quedó con una señora
en la ciclovía de atrás de mi casa, de encontrarse que ella lo iba a traer a mi casa. La mujer no se presentó, la gente no se quiere involucrar. Entonces, en el lugar que ella había muerto, al 19, todavía estaba el pasacalle, que también hago hacer pasacalles y qué sé yo. Fue para allá, entró a averiguar y así lo fueron guiando hasta que él recaló en mi casa. Cuando recaló en mi casa me dijo que él tenía alguna noción de quién era, porque él había escuchado una conversación. 4 años después. 4 años y pico después. Yo tenía justo con la gente de la asociación una entrevista con el gobernador Bonfatti, se lo dije, le pasó el tema de derechos humanos, porque el señor me dejó una tarjetita con 2 celulares, le pasó el tema de derechos humanos para que le tomaran una declaración, y bueno, a derechos humanos le llevó 1 año tomarle declaración. 1 año demoraron. 1 año, y yo estaba casi toda la semana llamando para ver qué pasaba. 1 año. A todo esto se va Bonfatti y viene Lischin. Cuando se logra tomarle la declaración, el juez Darío Sánchez va y lo pone preso. A uno, que sería el menor. Pero al poco tiempo lo tiene que largar. Él lo larga. Entonces yo apelo en la Cámara me da la razón a mí, lo detienen y todavía está preso en la cárcel de Las Flores a la espera del juicio. Y están pidiendo 20 años. No, están pidiendo 20 años por el mayor. Por el mayor. Después de todo eso... Los 2 están detenidos. Sí. Después de todo eso yo investigo por los Facebook. El Facebook de uno, el Facebook del otro. Porque, ¿qué pasó? Esa persona que en un primer momento vino a decirme que tenía sospecha de tal persona, después siguió viniendo a mi casa. Y yo a esa altura ya había perfeccionado los métodos, tenía cámara de seguridad en mi casa, porque a raíz de que yo divulgué que me daban, que se pagaba 1 millón de pesos a quien aportara datos por la causa de Marianela, tuve también una persona que me estaba extorsionando, que me tiraba cartas pidiéndome plata. Yo creo que pensó que a la plata me la daban a mí y yo la tenía en mi casa, no sé, una cosa de loco, era una menor. Entonces yo tuve que poner cámaras en mi casa, después me bajé al celular un grabador, cada vez que venía esta persona yo lo grababa. Un día vino con la frente lastimada diciéndome que el hijo le había pegado porque le dijo que se dejara de meter con el caso Brondino porque él estaba involucrado. Graciela, ahora hay 2 detenidos, está por empezar el juicio. ¿Alguna vez alguien te pidió perdón? No, que no me pedí perdón, nadie, absolutamente nadie. ¿Alguien te dijo, si no hubiera sido por vos, a estos tipos no nos encontramos? El fiscal que tiene la causa del menor reconoce bastante que gracias... ¿Quién es el fiscal? El doctor Rolando. Te mira y te dice, la verdad que... La verdad que si no fuera por vos, esto no hubiera llegado a donde... Pero pasaron muchas otras cosas. Me imagino. Yo por eso quería escribir un libro. Por ejemplo, a mí me llevó, te cuento una anécdota. Sí. A mí me llevó 2 años lograr que saliera la ley de protección al testigo y pago recompensa y que me dieran la recompensa para Marianela. En la primera reunión que hizo el juez de menores, porque ¿qué pasa? Cuando el doctor Darío Sánchez lo pone preso, se dieron cuenta que era menor al momento del hecho, entonces hubo que pasar el expediente al juzgado de menores. En la primera reunión donde yo no podía estar presente, porque yo era la madre de la víctima y están todos menos las víctimas, el juez le dice al delincuente que estaba con su abogado, mira, acá tenemos un testigo de identidad reservada, por supuesto no te podemos decir quién es, pero te voy a leer las declaraciones de él. Yo dormía en la pieza de al lado, no te puedo o sea, como una joda para Videomatch, ¿no es cierto? Entonces ahí ya le dijo quién era. Entonces yo me fui a hablar con el ministro de Justicia y le dije, pero esto, mire doctor, y él me dijo, esto es un escándalo. Bueno, actúe, por favor. Tiraron por la borda todo el trabajo mío de casi 3 años. Graciela, vos dijiste, yo pude y mi esposo no. Mi esposo no pudo, mi esposo se murió. Se murió en el camino. Se murió en el camino, andaba con problemas de salud, no quería ir al médico
Y un buen día, me acuerdo que yo tenía una marcha, justo me despierta diciéndome que estaba descompuesto, que lo lleve a la clínica. Lo llevé a la clínica, le empezaron a hacer estudios, tenía 2 cánceres, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, metástasis en los huesos. El psiquiatra tenía razón. El psiquiatra tenía razón. ¿Tenés esperanza? ¿Tenés fe? Sí, tengo fe en mí. ¿Seguís teniendo? En mí. En vos. En mí. Solo en vos. Solo en mí. Y en algunas otras personas que también me dan una mano, ¿no es cierto? Porque no puedo englobar a todo. Hay mucha gente que me da una mano. Hay gente que cuando... Porque ¿qué pasa cuando interviene menores? La víctima desaparece mucho más que habitualmente. Entonces siempre tenía alguien de buena voluntad que me decía, mira, hoy se va a hacer tal cosa, te doy una copia. Y gracias a eso, yo fui armándome una estructura para reclamar. Después, cuando conseguí... Perdón. Sí. Cuando todo esto termine y los tipos sean condenados... Capaz que me muero a los 10 días, lo pienso eso. ¿Después qué vas a hacer? Capaz que no me muero a los 10 días. Me pasaba cuando era la responsable electoral de la provincia de Santa Fe, que llevaba adelante los comicios, porque el correo, yo trabajaba en el correo y el correo es el responsable de hacer toda la logística de las elecciones. ¿Por qué te vas a morir a los 10 días? No, te cuento que lo que me pasaba en ese momento, que yo luchaba contra muchas cosas, vos tenés 1000 personas, una que te viene mal, bueno, mejor no explayarse. Y yo me levantaba a las 3 de la mañana, me subía a cada colectivo, le explicaba a la gente lo que tenía que hacer a la mañana, a la tarde hacía lo mismo. Cuando terminaban las elecciones normalmente me enfermaba, o me agarraba una gripe fuerte, fiebre. Y yo pienso, si algún día tengo definitivamente condenado a las 2 personas, es probable que a los 15 días yo me muera, no sé. Esas cosas que se me vienen a la cabeza. Pero también tengo claro que esto me va a llevar toda la vida. Porque si bien tengo esperanza que en este año se hagan los 2 juicios para ver si se condenan, si son esta gente que está presa, después viene la justicia, no termina. Bien, pero si los condenan, ¿no tenés ganas de volver a ser Graciela Brondino y no solo, que es mucho, pero no solo la mamá de Marianela? No sé cómo voy a quedar de salud, cómo voy a estar, porque a veces le digo a los jueces y a los fiscales, por favor, agilicen los tiempos antes que yo me muera. Porque aunque parezca una broma, no es una broma. No es una broma. Pasaron casi 10 años y yo estoy un poquito más que a mitad de camino. Yo digo, dentro de 10 años, ¿estaré viva? ¿Estaré en condiciones físicas de hacer...? Cuando esta lucha, entre comillas, termine, tenés que aparecer vos de nuevo. Tenés que volver a ser Graciela. No sé, nunca más voy a ser la Graciela de antes. Nunca más. Nunca más. Porque me quitaron, como yo le dije una vez al ministro de Seguridad, Lamberto, ustedes se manejan con números. Yo la peor sensación que obtuve en toda esta tragedia, aparte del día que tuvimos que ir con mi marido a Casa Rodríguez y entrar a un salón gigantesco y elegir el cajón para nuestra hija de 25 años, que era un tesoro, una de las sensaciones más feas que yo tuve es cuando entré a un despacho oficial y vi un plano de Santa Fe y en el plano todos los pinches azules donde se habían muerto todos los chicos. Entonces mi hija se había transformado, mi hija que era una preciosa vida... En un pinche azul. En un pinche azul. Graciela, gracias por estar en el programa. Que se cierre esto. Ojalá. Que se cierre, que vuelvas a ser Graciela, aunque nunca vas a dejar de ser la hija de Marianela. Seguramente no vas a ser la misma, pero que tengas derecho a vivir tu vida como lo mereces. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por estar acá. No, por favor.